Buenas tardes. Qué lindo hablar en un teatro como este. Me siento Julio Boca. Em, Cuando yo era chico, mi viejo apareció un día, volvió de la oficina y trajo una especie de máquina enorme con una pseudo televisión color beige que traía de su oficina del trabajo y era una XT 8086 con 16 kilobytes de memoria que hoy ni siquiera es el archivo de una foto. Yo tenía 9 años y me acuerdo muy bien ese primer día con este monstruo, con esta enorme computadora que llegaba a mi casa. La prendo y quería cargar el jueguito de fútbol y no tenía la más pálida idea de cómo hacerlo y rompí el teclado a patadas. A partir de ahí, de esa frustración, vino mi hermano, me explicó un poquito que si yo escribía ciertos comandos, la computadora me empezaba a obedecer y ahí iba a poder correr el jueguito de fútbol. Y cuando me di cuenta que escribiendo comandos y la computadora me obedecía, de esa frustración de repente me di cuenta que tenía un control y un poder inmenso. Yo podía decirle a la máquina que hiciera exactamente lo que yo quería que hiciera. Entonces desde chico descubrí un mundo que me atrapó y me fascinó y un poco me complicó la vida, que es el mundo de la programación. Es un mundo atrapante y fascinante. Desde esa edad empecé a meterme cada vez más en el mundo de la computación, de la programación, del desarrollo de software, a crear mis propios juegos, mis propios programas, y me trajo un montón de problemas en otros ámbitos, como el ámbito del estudio. Esa foto que ven ahí es un dibujo que me hizo un compañero de colegio en cuarto año, que básicamente el problema que tenía era que me quedaba dormido en todas las clases. El director del colegio pensaba que yo tenía algún problema con algún tipo de cosa nocturna o que salía de joda, y la verdad es que me quedaba hasta las 5 de la mañana o 6 de la mañana frente a la computadora, navegando por internet, programando y creando software y apasionadamente descubriendo que esta herramienta que tenía en mi casa, ya no era una XT 8086 por suerte, era una herramienta tremendamente poderosa para crear aplicaciones, software, juegos, entretenimiento y pensar en grande, empezar en cambiar el mundo. Cuando por fin pude terminar el colegio y la educación formal, a los 18 años, me largué de lleno a emprender. Creé una empresita de videojuegos que se llamaba Evolution. Esa foto que ven ahí era toda la oficina, una especie de cueva que había alquilado por ahí cerca, donde nos dedicamos a pensar desde Argentina cómo crear videojuegos. Con poquitos recursos. Incluso me acuerdo que en esa persiana había 2 murciélagos que convivieron conmigo durante varios años y yo no sabía que eran murciélagos. Y desde ese lugar creamos el primer juego argentino que tuvo la posibilidad de ser exportado fuera del país. El Fútbol Deluxe, que fue considerado el videojuego más realista jamás hecho sobre fútbol en la historia de la computación, porque era un juego donde uno podía coimear al referee, mandar la barra brava a apretar al equipo rival, darle sustancias a los jugadores para que jueguen un poco mejor. Te podían agarrar también haciendo alguna tramoya, pero la verdad es que fue un juego que comunicaba un poco el folclore y el espíritu del fútbol sudamericano. Y la verdad es que fue una experiencia formidable para mí, armar una empresa de joven. Yo nunca había laburado muy poco antes en la secundaria. Todas estas cosas de armar una empresa, un proyecto, armar un producto que yo desesperadamente quería hacer. Yo soñaba con hacer videojuegos y quería hacer el juego que yo quería jugar, salir a venderlo, comercializarlo. Me dejó un montón de lecciones súper valiosas. El juego propiamente dicho se vendió bien afuera en algunos países como Rusia o Polonia, no sé si por alguna afinidad cultural con ciertas cosas con la Argentina, pero la verdad de la milanesa es que no fue un juego o un emprendimiento exitoso desde el punto de vista comercial. La verdad que financieramente, económicamente, uno lo podría catalogar como fracaso. Apenas llegamos a recuperar algo de lo invertido y desde ese punto de vista alguno podría señalar como que esa experiencia fue una experiencia de fracaso. Lo que me dejó a mí esa lección, que fue algo muy importante en mi vida, fue entender que el verdadero fracaso
no es que te vaya mal económicamente, sino que es no poder volver a levantarte, quedarte noqueado y no volver a levantarte. Porque si uno observa bien, a partir de estas experiencias hay un montón de cosas enriquecedoras que no necesariamente se traducen en variables económicas, sino que se traducen en cosas que después a lo largo de la vida pueden ser mucho más valiosas. Y esta experiencia creando Evolution y Fútbol Deluxe y haciendo videojuegos desde Argentina, me dejó dos cosas que a mí me ayudaron muchísimo. Uno fue que pude empezar a relacionarme con gente que tenía ese mismo sueño que tenía yo cuando iba al colegio y me quedaba dormido, que era el sueño de hacer videojuegos, el sueño de seguir una vocación concreta por los videojuegos y por, desde nuestro país, poder hacer algo que nos apasionaba y que era nuestra vocación. En la foto, los 20 peludos que ven ahí son programadores y emprendedores en el área de videojuegos. Esta es una foto hace 10 años, en donde nos juntábamos en un Burger King, éramos un poco pobres en ese entonces, y nos dedicamos a delirar sobre cómo hacer una industria de videojuegos en Argentina. Para hacer esta historia un poco corta, hoy varias de las personas que están en esta foto tienen sus empresas. La Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina, que se formó en ese Burger King hace 10 años, hoy nuclea más de 60 empresas, que emplean a más de 10.000 personas y factura más de 60 millones de dólares al año. Un delirio de unos pocos de repente se transformó con el progreso de Internet, la tecnología y la necesidad de las nuevas generaciones por encontrar entretenimiento en medios como los videojuegos, un crecimiento extraordinario y a mí me tocó el privilegio de poder conocer a esta gente y vivir muy de cerca y ser testigo de cómo todo esto se generó desde la Argentina. Y lo otro que me dejó la experiencia de emprender fue viajar. Como en Argentina nadie hacía videojuegos, para aprender de qué se trataba esta industria, lo único que me quedaba era ir a viajar a las conferencias y a los eventos en Estados Unidos, fundamentalmente, que hablaban sobre desarrollo de videojuegos. Generalmente la Game Developers Conference que se hace en San Francisco. Y una de las cosas que descubrí en estos viajes a estas conferencias fue darme cuenta que en Estados Unidos, en Japón o en los países que son potencia en las industrias tecnológicas, no había ninguna salsa secreta, no había ninguna receta mágica para hacer los grandes juegos que yo disfrutaba y jugaba en mi casa. Lo único que había era trabajo y perseverancia y creer firmemente en las ideas que tenían. No había ningún truco bajo la manga. No es que viajando allá tenían la supercomputadora que acá no tenemos. Tenían las mismas herramientas, el mismo software, la misma formación académica, las mismas ideas, solo que tenían la confianza que por ahí nosotros no teníamos para hacer videojuegos o grandes proyectos que piensen en grande y piensen de forma ambiciosa. Y una de las cosas que a mí me marcó esto era ver qué rol ocupa en los medios masivos la tecnología en estas sociedades, sobre todo una sociedad como la americana, que es la principal productora de tecnología del mundo. Y ver que los creadores de tecnología, los Steve Jobs, los Bill Gates, los Mark Zuckerberg, son tapa de revista, son vedettes, son protagonistas a nivel social y a nivel masivo en esas ciudades, en esos países. Hasta tienen películas dedicadas que llegan a tener nominaciones al Oscar. Y cuando volví a Buenos Aires me encontraba con esto. Ese es el rol que tiene la tecnología en países como el nuestro. Y es un cambio de mentalidad muy fuerte ir de lo que es una mentalidad de consumo a la que estamos acostumbrados y nos venden permanentemente, a tomar la confianza para tomar y crear y tener una mentalidad de creadores. Ese salto cualitativo que consiste simplemente en las mismas herramientas, la misma tecnología, las mismas computadoras, es un cambio de mentalidad nada más. De ver la tecnología como algo que se consume, como algo que se puede crear. Y el impacto que puede tener ese cambio de mentalidad es tremendo. Hace miles de años atrás, si miramos un ejemplo muy básico, dos tribus en la época cuando el hombre era un cazador, la tribu que tenía arco y flecha versus la tribu que no tenía el arco y flecha, tenía una ventaja competitiva de unos órdenes de magnitud tremendos respecto a la tribu vecina. Y eso es el desarrollo tecnológico. Y es tan cierto hace 10.000 años atrás como hace 50 años atrás. Acá hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es muy gráfico, que es el del transistor. El transistor era la innovación tecnológica de bajo costo en la década del 50. Y hubo un país
un país que estaba destruido por 2 bombas atómicas, que dependía de potencias extranjeras, que estaba sumido en la pobreza, con fuerte crisis política, donde un grupo de ingenieros se dedicó a usar esta innovación tecnológica como el transistor, y de repente, a partir de ahí, hicieron una serie de inventos en los cuales uno de ellos era la radio portátil, y cambió por completo el escenario tecnológico de un país que estaba en la pobreza. Y en un proceso de un par de décadas, 3 o 4 décadas, Japón se transformó de ser un país devastado a ser la potencia que hoy todos miramos y admiramos cada vez que nos llega algo de ese país. Y es una apuesta consistente a la innovación y al proceso de crear tecnología de punta, a crear los arcos y flechas de hoy en día. Hoy en Latinoamérica hay 2 modelos. Cuando tenemos un transistor de esta época que es Internet. Internet es la tecnología de nuestro tiempo, y la forma en que estamos aprovechando esa tecnología, que es la tecnología de nuestro tiempo, es bajo 2 modelos. Un modelo muy necesario para acelerar los procesos de innovación es el modelo de ver algo que funciona en mercados desarrollados, imitarlo y traerlo a un mercado como Sudamérica o nuestros países y demás. Acelerar las innovaciones que existen afuera, imitarlas y traerlas de forma acelerada a mercados como el nuestro. Algo muy necesario para hacer llegar la innovación tecnológica a mercados que todavía así no se retrasan respecto a los países desarrollados, entre comillas desarrollados. Y el otro modelo es la mano de obra barata. Es las compañías de software factories, que se dedican a venderle horas hombre de trabajadores, de programadores en América Latina, y vendérsela, ese trabajo de mano de obra, venderlo a los innovadores que siguen estando afuera, los Google, Apple, Facebook, etc. En ninguno de estos 2 modelos se está creando valor, se está creando innovación tecnológica. Es siempre ponernos en segundo plano respecto a los protagonistas que siguen estando en los países que son punta de lanza en materia tecnológica. La apuesta que hay que empezar a hacer, o el cambio de mentalidad que hay que empezar a hacer en América Latina y en países como el nuestro, donde estamos llenos de talento realmente, y es un talento mucho más accesible para crear este tipo de cosas respecto a países respecto a países desarrollados, es la apuesta consistente por ideas. Donde lo que ocurre cuando uno apuesta por una idea, probablemente de 10 ideas funcione una sola. Pero esa idea que funciona va a valer por las otras 9 y 100 veces más. Esa es la filosofía financiera del mundo del venture capital, y eso es lo que realmente genera la innovación tecnológica. Un Twitter, un Google, un Facebook realmente vale 100 veces más que las otras 9 ideas que por ahí no trascienden o no pasan. Pero hay que tener la confianza para poder construir ese tipo de proyectos desde países como el nuestro. Y es un cambio de mentalidad, nada más. En Popego, que es mi empresa, que tiene 4 años nada más, somos un equipo de ingenieros y de investigadores y científicos de computación, donde trabajamos en áreas como inteligencia artificial, sistemas de recomendación, siempre mirando hacia Internet y mirando fenómenos como las redes sociales y fenómenos como el e-commerce y demás. Y tratamos desde ese equipo, un equipo chico, tratar de generar proyectos e ideas que parezcan alocadas, pero que nos atrapen y nos fascinen. A veces, como en la charla sobre los inventos que dieron recién, inventar no implica siempre buscar un negocio necesariamente, sino hacer algo que algo uno lo despierta, lo desespera y le fascina hacer. Y uno de los proyectos en los que trabajé el año pasado junto con unos colegas, amigos míos de Atómica, es un proyecto que se llama The Woofy Bank. Lo que nos planteamos con el Woofy Bank es algo muy sencillo. Dijimos, bueno, el mundo está cambiando radicalmente a partir de la penetración de Internet en la vida cotidiana de la gente, los teléfonos celulares y las redes sociales. ¿Qué pasaría si nos planteamos o nos replanteamos el funcionamiento del dinero? Y en lugar de hacer una moneda basada en valores materiales, como tradicionalmente se plantearon las monedas en las economías desde la época de las cavernas, pasando por la imprenta hasta hoy en día, dijimos, ¿por qué no planteamos una moneda basada en la reputación? Una moneda basada en la reputación social, en el impacto que tiene uno en su comunidad, en su sociedad, en su país, en su ciudad, en su cuadra, etc. Y creamos el Woofy, que es la primera moneda basada en reputación, basada en valores sociales en lugar de valores materiales.
aprovechando y tomando información justamente de redes sociales como Twitter, midiendo la influencia de cada usuario. Hoy tenemos como 15 millones de usuarios que midimos su influencia en Twitter, y a partir de eso asignarle esta moneda virtual basada en su reputación. Una idea que parece tirada de los pelos, pero que toma algunas cosas de cuentos de ciencia ficción y demás. La palabra Woofy viene de un cuento de ciencia ficción muy conocido de Cory Doctorow, un autor de San Francisco. Lo que ocurrió con esta idea es que la presentamos, lanzamos este proyecto y nos eligieron para el TechCrunch 50, que es la competencia más prestigiosa que hay para startups y proyectos tecnológicos en el mundo. Una idea que a nosotros nos parecía alocada, de repente en lugares que son muy propensos a disfrutar y a apostar a ideas alocadas como Silicon Valley, nos eligieron como finalistas y podemos ir y lanzar el Woofy Bank en frente a los 1.000 o 2.000 personas en Silicon Valley, entre inversores, periodistas, programadores, colegas, emprendedores de todo tipo. Y la verdad es que nos dio una exposición fenomenal y este proyecto, el Woofy Bank, que yo insisto, a mí todavía hoy me parece una idea muy loca, y soy el primero en reconocer que es un poquito salvaje esta cosa de replantear cómo funciona la economía. Más allá de eso, es algo que nos abrió un montón de puertas inmensas porque el mundo es muy voraz por ideas nuevas, ideas que resuenen bien en pensar en un mundo mejor y en cambiar el mundo para bien. Y hay que animarse, y es tan posible hoy en día, desde lugares como Argentina, Uruguay, Sudamérica, plantear ideas que cambien el mundo porque Internet nos ha abierto las puertas del mundo literalmente. Hoy tenemos a un clic de distancia poder hacer proyectos que piensen de forma global y que sean innovadores y transgresores desde todo punto de vista. Para cerrar, a mí me gusta una charla que tuve una vez con un amigo americano que vive en Buenos Aires hace mucho tiempo y discutíamos las diferencias culturales entre el americano y el argentino. Y él decía que los americanos por lo general son muy naif, son más ingenuos, tienen un trato con la gente, son más confianzudos. En un almacén te puede venir a hablar un extraño y hay mucha más confianza. Son tan naif que de repente por ahí creen que pueden llegar a la luna. Y como son tan ingenuos y confían uno con el otro, terminan trabajando en equipo y terminan logrando llegar a la luna. El problema que tenemos los argentinos, y esto hablo por los argentinos, yo creo que los uruguayos son la versión bien hecha de los argentinos. El problema que tenemos nosotros es que no confiamos en el de al lado, desconfiamos permanentemente, nos creemos mejor que el otro, y si alguien nos propone ir a la luna nos cagamos de risa. Y creo que eso no está bueno. Hay que tener una sana ingenuidad. Hay una frase de Steve Jobs que dice, él cita un libro de la década del 70 que se llama el World Catalog, que dice "Stay foolish, stay hungry". Es ser un poquito naif y tener ganas de hacer más cosas. Y eso me parece que es algo muy sano para poder pensar en proyectos no gigantes, sino colosales, que quieran cambiar el mundo y que generen tecnología de punta desde países llenos de talento como los nuestros. Gracias.